Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 12. Hoy nos toca hablar acerca de lo que es la parábola de los labradores malvados. Dios nos ayude a transmitir la palabra y también Dios nos ayude a entender y a comprender. Lo que decía nuestro hermano Azarías: cuando nosotros venimos con el anhelo de ser bendecidos por Dios, definitivamente Dios nos bendice. Cuando venimos solamente por costumbre, porque es día domingo, porque me trajeron, porque me invitaron y bueno, voy porque, por respeto, a veces el corazón se cierra a la palabra. El corazón se cierra a las verdades que Dios quiere hablarnos. Pero Dios nos ayude. Vamos a orarle, vamos a pedirle a Dios. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por todos los que estamos aquí presentes y por aquellos que vienen en camino. Padre, cuánto pedimos que hoy en esta mañana nos hables a través de tu palabra. Tú estableciste, Señor, que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que saliere de tu boca. Hoy háblanos, Señor, háblanos al corazón. Hoy necesitamos de ti, Señor, hoy necesitamos ser alimentados. Te lo pedimos, por favor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. En Marcos capítulo 12 vamos a leer del versículo 1 al 11. Dice de la siguiente manera: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 2 igual: y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Hermanos, acordémonos que las parábolas que el Señor, en la manera que Él nos hablaba o le hablaba en aquellos tiempos a aquellas personas, al pueblo de Israel, Él usaba cosas terrenales de tal manera para transmitir las cosas espirituales, para que nosotros como personas podamos entender lo que Él quiere darnos a entender y a comprender acerca de las cosas espirituales. Y bueno, la parábola de los labradores malvados, creo vamos a solamente a identificar algunas cosas que el Señor, creo que algunos o varios de nosotros entendemos a qué se está refiriendo, quién es el Señor, quiénes son los labradores, quién es la viña. Mas sin embargo vamos a puntualizar algunos puntos. Dice en el versículo 1: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre, ¿a quién se está refiriendo cuando menciona un hombre? ¿A quién, hermanos? A Dios, exactamente. Se está refiriendo al Padre, al Dios, el que hace todas las cosas, el Creador, el Dios soberano. Después habla y dice: un hombre plantó una viña. ¿Quién es la viña?
¿Quién es la viña? El pueblo de Israel. Israel es la viña. ¿Vamos bien? El Señor es Dios, la viña es Israel. Ok, de ahí dice, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Quiénes son los labradores? Los líderes, ¿verdad? Los líderes de aquel entonces, los fariseos, los escribas, los hombres que se dedicaban a escudriñar, a leer la ley, y aquellos hombres que eran muy celosos de la ley. Esos hombres eran los labradores. A ellos se les encomendó esa viña. Vayamos más adelante y dice en el versículo 2, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Ahora es muy importante mirar cuando el Señor Jesús les transmite esta parábola y dice que cercó el vallado, cavó un lagar, edificó una torre, le dio las herramientas necesarias, por así decirlos, para que se pudiera trabajar esa viña. Acordémonos que el Señor Jesús cuando envía un ejemplo a los discípulos, los envía a predicar el evangelio y les dice que no se movieran de ¿a dónde? De Jerusalén, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo iban a ir a exponer el evangelio, a hablar las buenas nuevas? Hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Ok, a lo que voy con esto, con este ejemplo, hermanos, que Dios nunca manda a alguien a trabajar en sus fuerzas. Dios nunca nos va a mandar, en ese entonces a aquellos líderes, nunca los mandó y dijo, bueno, ustedes arréglenselas y ustedes hagan las cosas. No, Dios les dio las herramientas necesarias para que esa viña pudiera ser trabajada, pudiera ser labrada y diera su fruto a su tiempo. Lo mismo hizo el Señor Jesús cuando envió a los discípulos y les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo y entonces sí, salgan y prediquen el evangelio. Entonces, hermanos, y eso nos deja ver algo muy importante con esto que estamos puntualizando, que del Señor es la obra, del Señor es su viña, el Señor es el dueño de todas las cosas, porque cuando el hombre hace, si así Dios, dándonos las herramientas, dándonos las cosas necesarias para poder hacer las cosas que Él nos pide y Él nos demanda, a veces el corazón del hombre es dado ¿a qué? A ensoberbecerse, ¿verdad? En el pasaje, en el capítulo de Romanos capítulo 11 habla una parte donde habla que unas ramas fueron desgajadas. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Fueron desgajadas y da la razón por qué fueron desgajadas. ¿Por qué? Por su incredulidad, ¿verdad? Pero dice que nosotros, siendo olivos silvestres, fuimos injertados. Y el apóstol Pablo da una recomendación a los gentiles y le dice, bueno, el pueblo de Israel fue desgajado y cayó por su incredulidad. Pero le dice, pero vosotros no se jacten, no te jactes, y dice, ¿y qué? Y no te ensoberbezcas, porque de otra manera tú también puedes ser quitado. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? A ver, como que no los veo convencidos. Vayamos a Romanos capítulo 11. Póngale un separador ahí en Marcos. En Romanos capítulo 11. ¿Ya lo tiene? En el versículo 17. Capítulo 11, versículo 17. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿quién eran las ramas? El pueblo de Israel. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, ¿quiénes son los olivos silvestres? Los gentiles, ¿verdad? Ok.
Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. El hombre es dado a ensoberbecerse, el hombre es dado a jactarse. Si así Dios dándonos la herramienta, el hombre cae en esos pecados de jactancia y de soberbia, imagínese que Dios enviara a los hombres a predicar el evangelio o a hacer la obra en la cual Dios nos llama y que Dios no nos dé la herramienta necesaria. Si el hombre de por sí es dado a ensoberbecerse, a jactarse, imagínese si Dios no nos diera las herramientas. Vayamos nuevamente al evangelio de Marcos, a nuestro capítulo que estamos estudiando. Puntualizo, Dios siempre le dio a aquellos líderes la herramienta necesaria cuando menciona que dice, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ya nos queda claro que el Señor es Dios, nos queda claro que la viña es el pueblo de Israel y nos queda claro que los labradores son aquellos líderes a los cuales Dios les dio la ley. Mas sin embargo podemos ver, o la parábola nos transmite, que aquel señor se fue lejos y dice que a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese fruto de estos, de la viña. ¿Quiénes son aquellos siervos que fueron enviados? Los profetas. Vamos bien, hermanos. Aquellos siervos fueron los profetas que fueron enviados. ¿Para qué? Para hablarles al pueblo, para hablarles a los líderes que estaban en que necesitaban dar esos frutos necesarios que una viña tenía que dar. Ahora, vayamos a un pasaje a Isaías para que nos quede clara esta verdad que estamos tratando de transmitirla. En Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 5. En el versículo 1 dice de la siguiente manera: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ellas una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. El versículo 7, hermanos, nos dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Quise sacar este pasaje, hermanos, para que viéramos que lo que estamos mirando en el evangelio de Marcos, el Señor que está representando ahí es Dios, la viña es el pueblo de Israel, y los siervos son los profetas. Vayamos a Marcos. Al final vamos a ver algunos puntos del pasaje que acabamos de leer de Isaías.
En el versículo 2 dice: y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. En pocas palabras, vemos que les fue enviado aquellos siervos. Se sentían dueños de la viña, pensaban que ellos eran los dueños, ellos tenían el derecho, ellos podían disponer de lo que ellos querían. Ellos pensaban, se habían apartado de la ley, del consejo, de lo que Dios quería realmente acerca de esos frutos de esa viña, de ese pueblo. Aquellos líderes no supieron guiar al pueblo de Dios. Aquellos líderes no supieron tener ese tacto para guiar al pueblo de Dios. Mas sin embargo, estos hombres se sentían dueños de aquella viña. De tal manera que fue enviado el primer siervo, y dice que ¿qué le hicieron? Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y así sucesivamente hasta llegar al tercero. Hasta llegar hasta el tercero, actuaron de la misma manera. Entonces aquel señor dice algo muy importante en el versículo 6. Dice: por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: ¿tendrán respeto a mi hijo? ¿A qué hijo? ¿A quién representa ahí, hermanos? Al Señor Jesús, ¿verdad? O sea, fueron enviados los profetas, fueron enviados los siervos y no hicieron caso. ¿Qué nos deja ver esa parte de esa parábola del carácter de Dios? ¿Qué nos deja ver? Porque en cada parte, en cada frase que el Señor Jesús transmite con las palabras, nos deja ver alguna parte de su carácter del Padre, del Hijo. ¿Qué nos deja ver cuando dice que mandó 1, 2, 3 veces y por cuarta vez dice: mandaré a mi Hijo amado, el cual lo amo, lo aprecio y lo amo tanto? Quizá tendrán respeto. Quizás se conmoverán en su corazón, quizá verán a mi hijo y dirán: realmente hemos hecho mal, realmente hemos actuado mal, realmente nuestro corazón se va a enternecer. Digo, quizá tendrán respeto. Cuando fue enviado el hijo amado, el Señor tenía la esperanza que aquellos labradores se les ablandara el corazón. Mas sin embargo no sucedió eso. Pero ¿qué nos deja ver? ¿Qué parte del carácter de Dios nos deja ver en esta parte cuando dice que 3 veces mandó a los siervos? Nos deja ver su paciencia, hermano. Nos deja ver su misericordia. ¿Cuántas veces a veces el hombre es llamado para buscar a Dios? ¿Cuántas veces Dios lo ha llamado a usted? Y quizá usted asienta en su mente, en su razón y en su corazón. Quizá un día viene, se sienta, escucha la palabra, si es aquí o es en otro lugar donde se predique la palabra, el evangelio. Y quizá Dios lo llama y usted da el testimonio y dice: Dios me está hablando. Pero sale usted y pasan los días, pasan los meses y nuevamente sigue siendo la misma persona. Pero pasa otro tiempo y Dios nuevamente le empieza a hablar. Y le empieza a enseñar. Y nuevamente usted asienta en su mente, en su razón y dice: Dios me está hablando. Ya es tiempo de volverme. Y usted da testimonio en su misma persona. Pero al pasar el tiempo, nuevamente. Esa es la paciencia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Pero bueno, vemos aquí que el Señor tenía la esperanza en que al enviar a su Hijo, las cosas cambiaran. Leamos el versículo 6. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra.
se sentían dueños de la viña, se sentían dueños del pueblo. Pensaban que ellos tenían la razón, pensaban que su palabra era la ley, pensaban que nadie podía contradecirlos, nadie. Y ustedes pueden leer los evangelios y efectivamente cuando el Señor Jesús los confronta con la verdad, ellos, de su boca salieron palabras descalificando el mensaje al Señor Jesús. ¿Cómo qué palabras salieron de la boca de los fariseos, de los escribas, de los líderes religiosos, hermanos? Descalificando el mensaje y a la persona del Señor Jesús. ¿Alguien recuerda qué palabras salieron de la boca de los líderes religiosos? Cuando el Señor Jesús, por el poder de Dios, echaba a aquellos demonios que estaban atormentando a las personas, los fariseos, ¿qué decían? No es por el Espíritu de Dios, sino que es por el espíritu de Belcebú, ¿no? Otra cosa, hermano, ¿qué palabras? Que era hijo de fornicación. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Por qué usaban esa frase los fariseos y los escribas y le decían al Señor Jesús que ellos no habían nacido de fornicación? Porque ellos tenían la idea de que su nacimiento, ellos no creían que la obra del Espíritu Santo, que el Señor Jesús vino por la obra del Espíritu Santo y que fue engendrado por su Padre en el vientre de María. Ellos descalificaban esa verdad. Ellos no creían a esa verdad. Ellos creían que habían tenido una relación entre José y María y de ahí había venido nuestro Señor Jesucristo. Por eso ellos decían, nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros somos hijos de Abraham. Y estaba su confianza en Abraham. Pero bueno, salieron muchas cosas de la boca de aquellos líderes religiosos descalificando a la persona y al mensaje del Señor Jesús. No estuvieron de acuerdo en lo que el Señor Jesús enseñaba. Y dice que aquellos labradores, mirando al hijo, dijeron, este es el heredero, vamos a matarle. Y ahí menciona una parte muy importante que dice, matémosle y la heredad será nuestra. Aquellos hombres se sentían dueños. Ellos creían que su palabra era lo último que se podía decir, que su palabra era la ley, que el consejo que ellos daban era lo correcto, que en la manera que ellos se conducían era lo correcto. Ellos habían establecido, ya no estaban los principios de la ley de Dios, ya no estaban los principios de los mandamientos de Dios. Ellos habían puesto en lugar de los principios, en lugar de la ley de Dios, ellos habían puesto sus costumbres, sus tradiciones. Para ellos era muy importante las costumbres y tradiciones. Era más importante para ellos eso que la ley de Dios. Ellos habían establecido sus propios mandamientos. Uno de aquellos mandamientos que ellos habían puesto es de que si la persona no se lavaba las manos, era inmunda. Y muchas cosas, a lo cual el Señor Jesús en una de esas enseñanzas le dice, mirad, o sea, no hace daño lo que entra al cuerpo, porque lo que entra, todo se va a la letrina, sino más bien hace daño lo que ¿qué? Lo que sale del corazón del hombre. Y el Señor Jesús con mucha paciencia dándoles la enseñanza acerca de sus costumbres que ellos tenían. Pero bueno, continuemos, dice, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Qué impresionante, hermanos. Esa viña viene representando, ya quedamos, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Cuando dice que y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña, ¿dónde murió nuestro Señor Jesucristo? ¿En Jerusalén? No. Lo sacaron y lo mataron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
a su viña, a la que él plantó, a la que él la cercó, edificó una torre, cavó un lagar, para que esa viña diera el fruto que tenía que dar. Mas sin embargo, por la, ¿cómo podemos llamarle? Por la negligencia, por la falta de dedicación, esa viña no dio el fruto que tuvo que haber dado. Y bueno, de ahí vamos a leer el versículo 8. Dice, y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Qué nos deja ver también acá en el carácter de Dios? Que le va a quitar la viña, pero ¿qué va a hacer con aquellos labradores? A ver, vamos a leer versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Qué parte del carácter nos deja ver ahí Dios? Dice que va a destruir a aquellos labradores. Hermanos, aquí nos deja ver su carácter de Dios. Acordémonos precisamente en el capítulo de Romanos que leímos hace un rato. En una parte dice ahí, mirar pues la bondad y la severidad de Dios. En el pasaje de Romanos que leímos. O sea, ese es el carácter de Dios. Es cierto, Dios es amor. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es paciente, Dios es todo lo bueno que nuestra mente pueda entender y pueda comprender. Pero también no debemos de apartarnos de que también tiene un carácter de justicia, que también Dios es severo. Porque ahí en el pasaje de Romanos dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas, bien, ellos por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino más bien teme. Y después en ese mismo pasaje dice, mirar pues la bondad y la severidad de Dios. Perdón, primero es la severidad y luego la bondad de Dios. Mirar pues la severidad y la bondad de Dios. Y en ese pasaje dice, la severidad ¿para quién fue aplicada? A ver, vayamos otra vez a Romanos. En Romanos 11. Para que, hermanos, nosotros tengamos presente siempre el carácter de Dios en nuestras vidas. Porque si no lo tenemos presentes, a veces nos volvemos personas muy ligeras o cristianos muy ligeros, y que lejos de vivir en una vida en libertad, vivimos en una vida de libertinaje. Una cosa es ser libre. Una cosa es vivir en libertad y otra cosa es vivir en libertinaje, hermanos. Libre es porque Cristo vino, nos perdonó, nos salvó, nos liberó de los pecados que estábamos esclavos, y ahora podemos caminar con libertad, ahora podemos alabar a Dios con libertad. Pero libertinaje, hermanos, es darnos permisos y decir a veces, es que yo tengo una conciencia madura, es que mi conciencia me lo permite, es que mi conciencia, no, hermanos, somos llamados a vivir en libertad, no en libertinaje. En Romanos capítulo 11, en el versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Mira pues, el apóstol Pablo le dice a los romanos, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Tenlo presente. Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, pero también mirar la otra parte. Y dice, y nos habla aquí la palabra, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, dice, ciertamente, ¿para quién fue aplicada la severidad?
para los que cayeron, hermanos, para aquellos que no creyeron. Está hablando, el apóstol Pablo está ejemplificando al pueblo de Israel, que por su incredulidad fueron desgajados. Y después dice, pero la bondad para contigo. La bondad, ¿quién fue aplicada? A los gentiles, hermanos. Se les abrió el evangelio. Y es cosa maravillosa. Volvamos nuevamente a Marcos, a nuestro pasaje. Les saqué estos pasajes, hermanos, para que nosotros veamos cuando dice esta parte: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ahí vemos el carácter de Dios de justicia. No es de que Dios sea malo, sino que simplemente Dios obra con justicia. Hay un pasaje en el Salmo 7:11 también, que Dios es juez justo. Y el resto del pasaje, ¿qué dice, hermano? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué? Por su conducta. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque no le tiene valor a lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo. Y eso hace que el carácter de Dios en algunas personas, en aquel tiempo el Señor Jesús le hizo ver a aquellos hombres que iba a ser aplicado. Ok, destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Definitivamente el Señor Jesús les transmite esta verdad. Le dice, esa viña fue puesta en sus manos, mas sin embargo no supieron hacer las cosas correctamente. Se ensoberbecieron, se jactaron, se creyeron dueños de la mies, de la viña, del pueblo. Pensaban que ellos tenían la razón, pensaban que ellos eran, su palabra la ley. Y dice, va a ser quitada esa viña y va a ser dada a otros. ¿A quién crees que se las dio, hermano? Les fue quitado a ellos. ¿A quién le dio esa viña ahora? ¿A quién? A los apóstoles, exactamente. Dios le hace ver a ese pueblo que habían tenido ese privilegio, hermano, porque es un privilegio trabajar en la viña del Señor. Es un privilegio, hermanos, que Dios te llame para trabajar en su viña. Porque Dios nos llama a todos para una salvación, porque dice el Evangelio de Juan, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los seres humanos, toda la raza humana es llamada a un arrepentimiento, para que crean en el Señor Jesús. Algunos por su incredulidad no creen. El pueblo de Israel, muchos de ellos no creyeron, algunos sí creyeron, porque el pasaje de Romanos dice, algunas de las ramas fueron desgajadas. O sea, no dice que todas las ramas, algunas. O sea, al día de hoy hay hombres o judíos de sangre judía que ellos creen en el Mesías. Ellos han creído al Evangelio, ellos han creído en el Hijo amado. Algunas de las ramas. ¿A quién le fue dado? Quedamos que es a los apóstoles, hermanos. El privilegio les fue quitado a esos hombres. Es un privilegio, hermanos, cuando Dios te llama para trabajar en su viña. Pero también es un privilegio, pero también hay una gran responsabilidad. También Dios va a pedir cuentas. Así como la palabra de Dios nos dice acá que Él le pidió cuentas y ellos no dieron cuentas, ellos no hicieron que esa viña trabajara de acuerdo a lo que Dios había establecido. Les pidió fruto y dice que les fue quitada esa viña. Les fue quitada la autoridad, hermanos. Y ustedes lo pueden ver porque después que viene el Señor Jesús, empieza a predicar el Evangelio. Y aquellos hombres en la cual ellos pensaban que su palabra era ley, que su consejo era ley, que su costumbre y que su tradición era lo más importante. En el momento que el Señor Jesús o el Padre le quita esa viña y se las da a los apóstoles, el pueblo empezó a creer en el Señor Jesús. El pueblo empezó a creer al mensaje de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles, dice la palabra, que eran hombres. En cada vida de cada apóstol usted puede ver una característica.
que eran hombres que vivían cerca de Dios. Eran hombres que dependían de Dios. Eran hombres que habían entendido que separados de Él nada podían hacer. Habían abrazado las enseñanzas de su maestro. Esa hermosa enseñanza que separados de mí nada podéis hacer. Ellos aprendieron esa verdad y ellos dependían del Señor. Y de esa manera ustedes pueden ver cómo aquella viña empezó a dar frutos en abundancia, hermanos. ¿Dónde podemos ver que hubo frutos en abundancia, hermanos? ¿Dónde? Cuando viene el Espíritu Santo, se levanta Pedro lleno del Espíritu. Cuando viene el Espíritu y Pedro es lleno del Espíritu, ¿cuántas almas se convierten, hermanos? En una 3,000 y en la otra 5,000, ¿no? En su primer mensaje del apóstol Pedro. Y podemos ver cómo la iglesia empieza a crecer, y podemos ver cómo la iglesia empieza a ser prosperada, y podemos ver cómo aquella viña empieza a dar sus frutos que tiene que dar. Porque los frutos no los da la persona. El fruto no los da la persona de sí misma, sino es el Espíritu de Dios, es la gracia de Dios, es lo que Dios viene y pone en el corazón de los hombres. Por eso cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, cuando el apóstol Pedro le dice: Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces? 7, ¿verdad? Ese era lo que el apóstol Pedro había escuchado y quizá lo que había aprendido algo de las doctrinas de las cuales se movían en aquel entonces, a lo cual el Señor Jesús le dije: Pedro, no te dijo que 7, sino que hasta 70 veces 7. ¿Eso qué quiere decir? Toda la vida. Y no tan solo eso, sino que el Señor Jesús también le dice a sus discípulos que debemos de perdonar a nuestros enemigos. Y no tan solo perdonar, sino que dice: orar por nuestros enemigos. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Cuando Dios nos pide que amemos, no nos está pidiendo que amemos cuando una persona es restaurada, cuando una persona es regenerada, cuando una persona realmente ha venido al arrepentimiento bíblico y ha creído en el Señor Jesús, ha creído en esa fe que dice la palabra que la fe verdadera te lleva a una obediencia. No tan solo es decir: pues bueno, yo creo en el Señor Jesús y ya. No, la fe bíblica te lleva a una obediencia. Creo en el mensaje, bueno, creo en lo que Él ha dicho, lo que Él habla, y por consecuencia voy a obedecer. Creo. Esa es la fe bíblica, esa es la fe verdadera, a lo cual el Señor Jesús de esa fe se agrada abundantemente. Entonces, hermanos, vemos cómo esta parábola el Señor Jesús se las transmite a aquellos hombres y les hace ver la importancia que es que esa viña esté dando su fruto. Vuelvo a puntualizar cómo aquella viña empezó a dar esos frutos cuando los apóstoles, cuando les fue quitado a ellos esa viña y le fue dada a los apóstoles. Y de ahí podemos ver cómo Dios hace obras tan hermosas. Le decía yo hace un rato que cuando Dios nos pide amar, no nos pide amar con nuestro propio amor, porque nuestro amor es muy egoísta. ¿Nuestro amor cuál es? Nuestro amor humano. Antes de conocer a Dios, ¿cuál era tu amor, hermano? Si has creído en el Señor, ¿cuál es el amor de nosotros como humanos? ¿Me das? Te doy. ¿Me apoyas? Te apoyo. Hoy por ti, mañana por mí. Ese es el amor humano de nosotros. Mas el amor de Dios no es así. El amor de Dios es el que habla el Evangelio de Juan, el pasaje que yo le citaba hace un rato. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios se caracteriza en que da sin recibir nada a cambio. Por eso en el libro de Romanos la palabra de Dios dice que la esperanza no avergüenza, porque dice que el amor de Dios, ¿qué dice, hermanos? Vayamos a Romanos. A ver, vayamos a
en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios, cuando la persona cree en el Señor Jesús, cuando la persona viene al arrepentimiento verdadero y a una fe verdadera, inmediatamente el Espíritu de Dios viene y derrama ese amor de Dios en el corazón del hombre. Por eso es que el hombre tiene la capacidad de perdonar. Por eso es que el Señor Jesús, estando en la cruz, aunque lo estaban terminando de crucificar, lo estaban terminando de matar, de torturar, Él alzó su voz y dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El amor del Padre está en Jesús. Y ese mismo amor es derramado en el corazón del creyente. Por eso es que el creyente puede perdonar. Cuando hay un creyente que dice que yo creo en el Señor Jesús y muchas cosas, pero tiene ese problema para perdonar, hermano, es de pensarle y es de que te escudriñes y que te pruebes a ti mismo. A veces estás en la fe que no puedas perdonar. ¿Te hicieron mal? Sí, te hicieron mal. ¿Me ofendieron? ¿Me lastimaron? Sí, te ofendieron. Es indiscutible. Pero que no tengas esa capacidad de perdonar cuando el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, y ese amor de Dios te lleva no tan solo a orar por tus enemigos, no tan solo te lleva a perdonar, sino que te lleva a orar por tus enemigos. Ese es el amor de Dios. Dice la palabra que para el natural y para el carnal estas cosas le son locura. Que alguien te ofenda, que alguien te lastima y que tú le digas: te perdono, no pasa nada. La gente del mundo que es carnal, que dice: estás loco, eres un tonto, ¿cómo te dejas que te ofendan, que te lastimen, que te insulten y todavía perdonas? Es que para el hombre natural, para el hombre carnal, estas cosas le son locura. No las entiende, no las comprende. No ha sido derramado el amor de Dios en sus corazones, por lo cual no alcanza a entender y a comprender que ese amor que Dios derrama en el corazón de los hombres, de los creyentes, nos capacita para perdonar. Nos capacita para ser misericordiosos. Por eso la palabra de Dios, a veces al cristiano le cuesta tanto ser misericordioso. El pasaje también de Romanos dice que la bondad va a ser si permanecemos, ¿en qué dice? En esa bondad. ¿En cuál bondad? En la bondad del Padre. ¿Cómo se manifiesta la bondad del Padre? ¿Cómo se manifestó la bondad en aquellos que hemos creído? ¿Y cómo se manifiesta la bondad de Dios en aquellos que no han creído también? ¿Cómo se manifestó, hermano, en nosotros que hemos creído? O en todos aquellos que han creído en Jesús. En misericordia, en compasión, en ternura, en paciencia. Esa es su bondad. Por eso que el libro de Romanos dice: si permaneces en esa bondad. O sea, tenemos que tener ese carácter de misericordioso, de compasivo. Hermanos, a veces personas que profesan ser cristianos les cuesta mucho ser misericordiosos. Son tan agarrados. Es como dice la palabra, el apóstol Juan: si ves a tu hermano que viene a ti y lo ves necesitado y le dices: hermano, Dios te bendiga, Dios te ayude. Cuando tú tienes en tus manos el poder ayudarlo, cuando tú tienes en tus manos el poder hacer misericordia, hazlo. Pero a veces nos volvemos egoístas. A veces el viejo hombre quiere surgir otra vez. Aquel hombre envidioso, aquella mujer vanidosa, aquella mujer amargada, quiere surgir otra vez el viejo hombre. Hermanos, el amor que Dios derrama en nuestros corazones
nos capacita para hacer muchas cosas. Ya estoy por terminar, hermanos, no pienso tardarme mucho. Volvamos a Marcos. Ok. En el versículo 10, el Señor Jesús les termina diciendo y les dice: ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor Jesús dice una verdad, que aquellos hombres, ¿quién es la piedra, hermanos? Jesús. Ya tiene algún buen tiempo que leí algún libro de usos y costumbres bíblicas. Decía que aquellas construcciones que ellos hacían eran construcciones que no eran como las que el día de hoy las hacemos, que les ponemos mezcla, cal, arena, para que se haga un líquido que se llama cemento, y de esa manera se pegan los tabiques. No era la construcción así. En aquel entonces no usaban ese tipo de material. Eran solamente las piedras encimadas entre una y otra, de tal manera que ambas quedaban agarradas muy bien. Pero había una parte en la cual ponían la piedra angular. La piedra que movía, que si esa piedra era movida, todo venía a derrumbarse. ¿Cuándo se acuerdan de la historia de Sansón? ¿Nadie se acuerda? ¿La historia de Sansón? Bueno, acordémonos que Sansón era un hombre en lo cual Dios lo usó. Dios puso su espíritu, Dios puso una fuerza impresionante en él y se caracteriza por esa manera de vivir, que era un hombre muy fuerte, pero que bueno, él decidió hacer su voluntad. Tenía la indicación, tenía la instrucción, tenía el mandamiento de que no tomara mujer que no fuera del pueblo, pero bueno, decidió ir en contra de la voluntad de Dios y vemos lo que le pasó, sabemos la historia. Pero cuando ese hombre ya en los últimos días, dice que cuando iba llevado para que hicieran burla de él, dice cuando iba pasando por un pasillo, él clamó a Dios. ¿Y qué dijo? Señor, por última vez, deja que me venga de mis enemigos. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Y dice que ese hombre abrió los brazos y todo el templo o todo aquel lugar se vino para abajo. ¿Sí se acuerdan? Y dice que aquellos hombres que murieron fueron más que los que mató en su tiempo atrás. Muchas personas incrédulas dicen: bueno, ¿a poco sí ese hombre tenía la capacidad de acuerdo a los estudios que hacen o han hecho? Es que este hombre, ¿dije Salomón o Sansón? ¿Sansón? Sí, ¿verdad? Dije, no sé qué yo he dicho Salomón. Sansón, que este hombre conocía bien los pasillos y que exactamente abrió sus brazos cuando iba pasando por donde estaban las piedras angulares que sostenían toda aquella estructura, y es por eso que se vino abajo. Bueno, lo que el Señor Jesús le está diciendo a estos hombres, que aquella piedra que ellos desecharon, y fíjate lo que el Señor Jesús, la frase que él dice, desecharon. En pocas palabras, aquellos líderes religiosos desecharon al Señor Jesús. O sea, lo desecharon. Cuando nosotros en nuestra cultura desechamos algo, ¿por qué lo desechamos? No sirve, no tiene valor, no tiene importancia, no me sirve, lo desecho. Bueno, cuando el Señor Jesús usa esta frase, estas palabras, literalmente los líderes religiosos desecharon al Mesías. No tan solo no creyeron en él, sino fueron en contra de él. O sea, una cosa es no creer en el Señor Jesús, pero otra cosa es ir también en contra del Señor Jesús. Porque bueno, ya suficiente pecado es acumulado a la vida de la persona cuando no se cree en el Señor Jesús. Dice el pasaje que hemos estado citando de Juan,
porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas los que no han creído ya han sido condenados. O sea, con el simple hecho que la persona no confíe en el Señor Jesús, ya es acumulado pecado en su vida. Pero acá la palabra de Dios nos dice que fue desechado. Lo desecharon. Para ellos no tuvo ningún valor. Y el Señor Jesús le dice que aquella piedra que ellos desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 12. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Hermanos, en otro pasaje, también otro de los evangelios, el Señor Jesús les da una advertencia a esos líderes religiosos y les dice que si la piedra cae sobre ellos, dice, quien cayere sobre la piedra será quebrantado. Pero sobre quien la piedra cayere sobre aquellos hombres, dice, van a ser desmenuzados. Hermanos, hasta aquí vemos cómo el Señor Jesús les transmite esta parábola. Y bueno, aquellos hombres, aquellos líderes religiosos, les mostró su realidad, les mostró su condición, les mostró la gran problemática en la cual se encontraban. Y les mostró su carácter, les mostró, en la parte de arriba primero vemos cuando fue enviado aquellos primeros siervos, vemos que primero les dio la herramienta necesaria, vemos que después mandó a aquellos siervos, vemos que por último mandó a su Hijo amado y ni aún así le hicieron caso. Y vemos que después el Señor Jesús les muestra su carácter, que van a ser destruidos. Y la viña será quitada y será dado a otros, en este caso a los apóstoles, hermanos. Ahora hasta aquí vemos, esto aplica, hermanos, ¿cómo lo podemos aplicar para nosotros en nuestros tiempos? Dirás, hermano, quizá, bueno, pues yo no soy líder, yo soy una oveja, yo soy un discípulo, yo no tengo esas dificultades para los líderes, ¿no? Hermanos, al día de hoy hay muchos grupos que se creen dueños de la iglesia, de su iglesia, de ahí donde están en ese lugar. Y que ellos pueden disponer, ellos pueden decir, ellos pueden hacer muchas cosas y no toman en cuenta que Dios algún día nos va a pedir cuentas. Hermanos, si nosotros estamos aquí presentes, aquellos que estamos al frente de la iglesia, ¿cuánto temor debe de traer esto a nuestras vidas? No debemos de tener ese carácter como estos hombres malvados. Quizá podemos decir, bueno, nosotros sí hemos creído al evangelio, nosotros no tenemos ese problema. Sí, hermano, hemos creído, gracias a Dios, y quizá creímos para un arrepentimiento y una salvación y caminamos en la gracia del Señor. Por la gracia de Dios somos salvos y participamos de la bendición de Dios. Pero, hermanos, debemos tener un carácter de siervos, de labradores, de tal manera que estemos siendo sumisos, que estemos siendo humildes, que estemos siendo sencillos delante de Dios, para que de esa manera podamos ver que la iglesia esté creciendo de acuerdo al orden que Dios ha establecido. Y bueno, y en la parte de arriba yo quisiera ver que también Dios tiene un cuidado especial por su pueblo, por su iglesia, cuando dice que ahí en el versículo 1, dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Dice la escritura que hizo un vallado, cavó un lugar y puso una torre. El cuidado especial que Dios tiene por su pueblo. Y Dios siempre espera también del pueblo que el pueblo dé esos frutos adecuados, porque bueno, ya vimos la responsabilidad que tienen los líderes de estar transmitiendo
lo que Dios quiere. Mas, sin embargo, estos hombres transmitían otras cosas que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero bueno, pero también aquí cuando dice esta parte que Dios puso un vallado, cavó un lagar, una torre, vemos el cuidado especial de Dios, y Dios espera que aquella viña, aquella iglesia, nosotros como iglesia estemos dando esos frutos adecuados, hermanos. Porque lo que veíamos, ahora sí vayamos a Isaías, hermanos, a Isaías, en la última parte que leímos, Isaías capítulo 5. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. O sea, Dios esperaba de aquel pueblo frutos de justicia, de misericordia, de compasión. Mas dice que en ellos salió vileza, pecado, maldad. Después dice que justicia y he aquí clamor. Hermanos, Dios siempre ha puesto vallado a su iglesia y lo seguirá haciendo, porque nosotros por sí mismos, aquel creyente que ha creído, no puede terminar la carrera por sí mismo. No sé si usted lo sabía. No sé si usted sabía que nosotros por sí mismos no podemos. Dice la palabra, cuando el Señor Jesús iba a ser ascendido a los cielos, Él repetidamente le decía a los discípulos: ya voy a partir, es necesario que me vaya yo. Y los discípulos se ponían tristes, les entraba la angustia, y el Señor Jesús les decía: no te angusties, conviene que yo me vaya, porque si me voy, será enviada la promesa del Padre, al Espíritu Santo, el cual estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez que el creyente cree, se vuelve a Dios de corazón, cree en el Señor Jesús, y esa fe que en la cual él cree en el Señor Jesús le es tomada por justicia, es justificado, es perdonado, es limpiado. En ese momento viene el Espíritu de Dios, es puesto en la vida de él, y entonces sí, todos los días va a ser guiado. Todos los días va a ser guiado. En momentos, la palabra de Dios nos habla que la función del Espíritu es muchas áreas. Una de ellas, ¿cuál es, hermanos? Primero, número 1, dice la palabra del Señor Jesús, dice que cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Va a convencer, ¿verdad? La primera labor del Espíritu Santo es convencer al mundo que está mal, convencer al hombre que tiene que cambiar su manera de vivir, convencerlo de pecado, convencerlo que debe devolverse a Dios. Es por eso que cuando el Espíritu de Dios habla a su mente, cuando usted escucha una predicación, ya sea aquí, sea en otro lugar, sea en la radio, o sea un disco, en lo que sea, y usted al estar escuchando la palabra de Dios es confrontado con su maldad, con su pecado, no es el hombre, no es la persona, es el Espíritu de Dios que está convenciéndolo que está usted mal y que debe devolverse a Él, que debe dejar su manera de vivir. Si hay pecado, que deje usted su pecado y se vuelva usted a su Señor. Y lo trata de convencer. Pero bueno, el Espíritu hace la convicción de pecado, lo convence, queda convencido, se arrepiente, deja sus maldades, y entonces de ahí el Espíritu Santo lo toma y lo empieza a guiar a la verdad. O sea, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo hace muchas funciones en nuestras vidas. El Señor Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque Él va a venir y los va a guiar a toda verdad. Nosotros por sí mismos, hermanos, no podemos terminar la carrera, nos perderíamos. El Espíritu de Dios nos toma y nos guía a la verdad. Cuando a veces vienen pensamientos a nuestra mente, cuando a veces cosas que no alcanzamos a entender, que no alcanzamos a comprender, el Espíritu en su momento y a su tiempo nos las enseña y nos guía.
Entonces, hermanos, Dios siempre ha puesto cuidado en nosotros. Y Dios siempre ha puesto vallado en nuestras vidas. Siempre. Y siempre lo va a hacer. Siempre y cuando nosotros tengamos esa actitud de humildad, de sencillez, de dependencia de Él. Porque el día que nosotros dejamos de depender de Él, entonces, aunque Dios quiera poner el vallado, no va a ser puesto, hermano. No es porque Dios no quiera, no tenga el poder, es porque la persona se aparta. Es como dice el Evangelio de Juan: porque separados de mí nada podéis hacer. Si estamos pegados a la vid, daremos fruto, porque la rica savia nos es transmitida, somos alimentados, crecemos y damos frutos. Pero en el momento que nosotros nos separamos de la vid, nos empezamos a secar. Ya no tenemos ganas de orar. ¿Cómo se da usted cuenta cuando empieza usted a secarse? Muy sencillo, hermano. Se le van las ganas de orar. Ora usted una vez a la semana, quizá. Lee usted la palabra una vez a la semana, o quizá a veces ni siquiera la lee usted. Y dice usted: llego de mi trabajo, estoy bien cansado, lo empiezo a leer, me duermo. Mañana la leo. Y mañana, y mañana, y mañana, y mañana. Se está usted secando. Se está secando. Qué importante, hermanos, es que nosotros dependamos y que Dios siempre va a poner vallado a nuestras vidas. Quiero terminar con un ejemplo en Jod, para que veamos cómo es que Dios pone ese vallado en nuestras vidas. Jod, capítulo 1. ¿Cuántos sabemos aquellos versículos que Jod nos habla? Cómo es que Dios lo tomó para glorificarse, cómo Dios lo usó para hacer resaltar su nombre. En Jod capítulo 1, versículo 5. En el 6, vamos a leer el 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjate cómo Dios da testimonio de su hijo Jod. Le dice: ¿no has considerado a mi siervo Jod? Mi siervo. Hermanos, cuando la palabra de Dios dice siervo, es que está al servicio de su Señor. Es su siervo. El siervo hace lo que su Señor desea, lo que su Señor quiere, a la hora que quiere, cuando quiere, como quiere. Ese es un siervo que está a la disposición de su Señor. Y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Jod? Pero el diablo le contesta a Dios de una manera en la cual le dice: pero Jod te sirve por esto y por esto, pero quítaselo y verás cómo va a blasfemar delante de ti. ¿Qué quería que el diablo le quitara? O sea, el diablo, ¿qué pidió que le quitara? ¿Qué le pidió? ¿Bienes? ¿Qué más? ¿Felicidad? Ok, no le pidió eso, hermanos. Mira, vamos a ver qué pidió el diablo que le quitara. El versículo 9. Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Jod a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tienes? El diablo lo que pidió: quítale el vallado que tú has puesto sobre él. Porque ese hombre te teme, ese hombre es recto, ese hombre es lo que a ti te agrade hacer, lo que a ti te complace. Le estaba diciendo Dios a Satanás: lo que a ti te complace, lo que a ti te glorifica, es lo que este hombre hace.
es justo, es recto. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal? Lo que este hombre hace es lo que te glorifica, es lo que te complace. Pero ¿sabes por qué Satanás le está diciendo a Dios? Pero ¿sabes por qué ese hombre se comporta así de esa manera? Porque has puesto un vallado alrededor de él. El diablo que le estaba pidiendo, quítale ese vallado y verás cómo va a blasfemar. Y verás. Hermanos, el vallado que Dios pone, ¿sobre qué estaba puesto el vallado? Sigamos leyendo. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Job tenía un vallado impresionante de Dios. Primeramente dice, a él, su casa y todo lo que él tiene. Está cercado. Nadie puede tocarlo. Nadie puede tocar a Job. Nadie puede tocar a su casa. Nadie puede tocar lo que él posee. Nadie, pero quítaselo. Y verás cómo las cosas cambian. Hermanos, aquí nos deja ver una verdad, como Dios siempre ha puesto vallado cuando nosotros hemos creído al Evangelio. Dios nunca nos ha dejado solos. Siempre nos ha cuidado, siempre nos ha guardado, siempre nos ha guiado. Y ese vallado siempre ha estado alrededor de nuestras vidas. Cuando a veces las cosas nos salen mal, cuando a veces las cosas se salen de control en nuestras vidas, es cosa de que nosotros escudriñemos nuestras vidas, hermanos. Y a veces nosotros estamos despegándonos de esa vid. Ya no estamos siendo cubiertos por ese vallado. Y no porque Dios no quiera, no porque Dios no lo desee, sino es porque el hombre empieza a apartarse. Deja de buscar las cosas espirituales y empieza a buscar las cosas terrenales. Ahora le da prioridad a las cosas terrenales, a las cosas de acá de la tierra. Quizá le da prioridad trabajando más tiempo y dice, necesito comprarme esto, necesito comprarme lo otro. Y trabajas y trabajas y trabajas. Y te olvidas de la lectura, te olvidas de la oración, te olvidas de la misericordia, te olvidas de todo lo que el Señor Jesús habló en Mateo 25, que dice que cuando Él venga, hermano, cuando Él venga en ese capítulo, cuando Él dice que cuando Él venga, dice que a unos pondrá a su derecha y a otros a su izquierda. ¿Qué es lo que el Señor Jesús les pide? En Mateo 25, cuando les dice, tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, tuve desnudo y me cubriste, en la cárcel y me visitaste, enfermo y me visitaste. ¿Qué es lo que el Señor Jesús les pide? ¿Qué tiempo, cuántos años estuviste en la religión? ¿Cuántas veces leíste tu Biblia? ¿Qué tiempo orabas diario? ¿Dabas tus diezmos? ¿Dabas tus ofrendas? No, el Señor Jesús los pone en balanza en la misericordia. Los pone en la balanza en la misericordia. A unos les dirá, venid benditos de mi Padre, venir. Y a otros les dirá, apartaos de mí, apartaos de mí. Y les da la razón por qué van a ser apartados. Hermanos, el vallado que Dios pone en la vida de su iglesia, en la vida de sus hijos, en la vida de la familia de sus hijos, en las cosas de sus hijos, siempre ha estado. Cuando a veces las cosas se salen de control, puede ser que nos estamos separando, porque a veces podemos tener escasez económica. El apóstol Pablo decía, estoy acostumbrado a vivir en abundancia y en escasez. Pero bueno, hay escasez, pero estamos felices, estamos alegres. Tenemos la quietud, tenemos la tranquilidad, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando hay una situación complicada y entramos en angustia y no sabemos qué hacer, y eso nos lleva a titubear, eso nos lleva a hacer cosas, bueno,
Hay que escudriñarnos, hermanos, porque dificultades vamos a tenerlas. Problemas no se van a acabar una vez que nos convertimos, pero Dios nos capacita para soportar esas pruebas, para soportar esos problemas. Dios nos da la gracia. Dios nos da de su espíritu. Dios nos fortalece. Dios nos ayuda. Y podemos pasar aquella prueba. Y podemos caminar sobre aquellas aguas, como decía el canto hace un rato. Caminaremos sobre las aguas. Entonces, hermanos, el vallado de Dios siempre ha estado sobre su viña. Su viña es su iglesia. Su viña somos aquellos que hemos creído en el Evangelio. Y bueno, ¿cómo aplicarlo para aquellas personas que no han tomado esa decisión de amar y de servir a Dios? ¿Qué es para usted el Señor Jesús? ¿Alguien ha venido, le ha compartido? ¿No ha hecho usted caso? Ha dicho, ese hombre está loco. Ese hombre ni le hagas caso. Y no me estoy refiriendo a mí ahorita, hermano. No. Aquel hombre, cuando usted ha escuchado una predicación, un mensaje de hace 8 días, de hace 1 año, de hace 2 años, 3 años, que Dios le ha estado hablando por medio de ese hombre o esa mujer, y usted dice, están locos. De por sí así la religión. No, primero yo, después yo y al último yo. Y no hace caso. Y le presentan al Señor, a su Hijo amado. Mira, el Señor Jesús murió por ti. Derramó su sangre por tus pecados. Mira, vas camino a una condenación eterna y nadie te puede salvar. No hay otra opción. La única opción es Jesús, el que derramó su sangre. Tómate de Él. Él es el único que puede perdonarte, que puede salvarte. La persona dice, ahí después lo voy a pensar. ¿Acaso no lo estarás rechazando? ¿Acaso no tendrás la actitud como aquellos líderes que lo desecharon? La religión no me sirve a mí. Mejor voy a hacer eso, lo que yo creo que está bien, lo que yo creo que me conviene. Y haces a un lado el consejo de tu Creador. Y haces a un lado la instrucción de Dios. ¿Qué actitud es la de usted? Ahora, no es necesario que usted diga, para mí no me interesa el Señor Jesús. No es necesario decir eso. Es con las acciones. Hago lo que quiero, pienso lo que quiero, me conduzco como quiero. Anda usted en fornicación y ya entendió que eso está mal. No, pues sigue usted en la fornicación. Anda usted adúltero y ya se dio cuenta que está mal. Pues sigue usted en su adulterio. Porque a mí así me gusta, porque yo así me siento bien. Y la religión, a un lado la religión. Persona que nos acompaña, personas que no han tomado esa decisión de amar y servir a Dios. El Señor Jesús es la piedra angular. La palabra de Dios nos habla, cuando el Señor Jesús termina de dar la enseñanza del Sermón del Monte, Él dice, cualquiera que oyere estas palabras y las hiciere, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa, puso cimientos, cavó y hondó, y vinieron tempestades, vinieron ríos, vinieron y no cayó. Dice, pero aquel que oye y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. No puso el cimiento. Vinieron los ríos, vinieron los aires, soplaron y fue grande su ruina. Ahí esas palabras nos deja ver que sobre ambos, tanto el que edifica sobre la roca como el que edifica sobre la arena, vienen las mismas circunstancias. Mas uno no cae, uno permanece y el otro cae. Entonces yo termino con esto. Que Dios nos ayude a tomar la parte que necesitamos tomar a nuestras vidas.
y que sea Dios quien nos lleve para ser guiados a lo que Él desea. Vamos a terminar, vamos a cerrar nuestros ojos, terminamos con una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por cada persona que tú has traído. Pedimos, Señor, que tu palabra nos guíe a la verdad. Tu palabra es verdad. Toma nuestras vidas, toma nuestras familias, toma nuestra iglesia en la cual participamos y guíanos, Señor. Guíanos, por favor, y te agradecemos. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.